pasa, gamers? Bienvenidos al directo. Seguimos en tierras canadienses y bueno, pues vamos a hacer ahora un vuelo desde aquí donde dejamos el avión en Goose Bay. Estamos en Goose Bay y vamos a hacer un vuelo a Charlottetown. Seguimos en tierras de Canadá. Luego igual mañana ya cruzamos y pasamos a los Estados Unidos. Aquí tenemos la panorámica del aeropuerto. Ahí al fondo está el avión. Bueno, este escenario es el default, no tal cual. Vale, y aquí estamos. Vamos a esperar a los pasajeros. Vamos con el Air Hauler 2. Vale, aquí está. Bueno, pues vamos a ponerle, vamos a llevarse, vale, y vamos a ir al aeropuerto de Charlie, India, Charlottetown. La distancia del plan de vuelo son 435 millas, llevar 5 pasajeros, vamos en clase ejecutiva. Y salimos a otra hora, 12:14 UTC. Vale, a las 12:14. Vamos a las 12. Fly now. Le echamos más o menos la mitad, un poquito más de la mitad, que nos va a bastar. Que el otro vuelo le puse casi a tope y llegué con los depósitos a la mitad. Vale, ok. Y ok, nos vamos hacia el sur. Sur tirando hacia oeste. Vale, ya me ha reconocido el simulador y ya están los pasajeros. Podemos poner en marcha, vamos a preparar el plan de vuelo. Aquí están los pasajeros. Vale, venga. Vale, vamos a conectar la external power. La tengo conectada. Bueno, lo que puedo hacer es quitar los elementos estatamos. Mantenemos la external power. De momento, puerta de pasajeros y todo esto lo dejaré abierto. Power, las conectamos. Ponemos batería 1 y 2. Luces de navegación. Aviónica, hacer el plan de vuelo desde aquí. No lo voy a exportar. Vale, nos vamos a Flight Plan. Salimos de aquí, de Charlie, Yankee, Romeo. Y de Charlie, Enter. Y el waypoint, que solo tenemos uno. Está por ahí el plan de vuelo. A ver, ahí. November Alpha. Por aquí. Esto. Australia. No. Pues es esta. Pues ya está. Vamos para atrás. Vale. Ahora veré el procedimiento de salida. Vamos a Little Map. A ver, metas de aquí. De Goose Bay. Sabéis que nos pone. Antes de seleccionar una pista, tenemos que saber la meteorología que tenemos. De todas formas, aquí en Little Nama me pone la pista preferente la 3. No, ahí hice mal. Ah, espérate. Veis. Aquí. Pista 2.6 o pista 3. La que nos pilla más favorable la 33, porque está más cerca de 300 ya por la pista 33. Vale, entonces el procedimiento sería Show Departure Procedures. Vale, tenemos SIT. Nuestro primer punto es ver alfa y que no hay ninguna. A ver si hay alguna transición. Saliendo por la pista 33. Pues está donde nos deja. Está saliendo por la pista 26. Tampoco. Y está menos todavía. Pues nada, haremos una salida de contingencia. Y voy a llevar una altitud de la más RAW. A ver, vamos a ver el RAW. Vamos a tener viento bastante favorable, algo cruzado, pero también será favorable. Eso me permite poder coger mejor en la... Venga, y ahora os lo enseño.
Y aquí se ve mejor que el otro, pero bueno. Entre 20.000 pies, voy a quedar en 22.000 pies. Aquí sería la vigencia, no hace falta que prepare nada. Ahora, porque vamos a tener el viento bastante favorable y no me va a frenar. 14 tenemos 1014 y aquí es en pulgadas de mercurio. 29,93 me marca. Vamos a armarlo. Y vamos a hacer las performance, que ahora no me acuerdo. 700 hasta 5.000 pies. A ver, la llegada. Poner metas de la llegada de destino en Charlotte. Charlottetown. Vale, aquí tenemos tenemos una AirNav y un ILS. Y hay dos transpaja esta. Salto, paro, par. Vale, parece que es por la 03 llamado. Vale, pues vamos a hacer ya cerrando puertas. Apagamos las baterías. Aquí tengo esta checklist. Es de la PC12, pero de FSX. Pero bueno, igual voy a mirar a ver si la puedo seguir. Fill Quantity. Claro, si lo tengo todo apagado. Vale, chequeamos. A ver. Lo ponemos aquí. 64 por la vista. Test. Pero esto tendré que poner primero banal. Ah, vale, con external power. No, pero ahora ya le habla external power. A system. Test. Bueno, y el fuel quant test file está habilitado. Este sí, el pusher. Sí. Push. Test file. Vale, que en la zona de la hélice que esté libre, que no haya nadie por ahí. Start la válvula de fuel. Stable en 50. Condition lever. Fly idle. Ah, no, está, coño, que está aquí. Esta vez entre 13 y 20. Vale, vamos. Llevamos la palanca. Ahí. Pues, coño, tenía que haber puesto beacon. Aquí. Beacon. Apagamos external power. External power. Más estabilizado en 50%. ¿Dónde está? Baterías. Coño, no le había puesto las baterías. Ahora nos sale aquí. ITT. Vale, ¿qué es esto? Vamos a poner ahora Fly idle, condition level, cut off, feeder. Esto se hace una prueba de motor. Vale, entonces la echamos para abajo, la pasamos para abajo. ¡Hombre, les suene! Muchas gracias por esa raid. ¿Qué tal? Estoy aquí revisando la checklist de este avión. Y bueno, ya he completado una parte. Vamos a la siguiente página. Engine. Instrument check. Ah, que vas a cenar. Muy bien, buen provecho. Yo me lío más con la checklist que si lo hago a mi manera. Lo voy a hacer a mi manera. Venga, tenemos luces de beacon, navegación, baterías, y venga, starter. Ahora, cuando esté entre 13, vale, ahora. Bueno, ¿y qué tal con el camión? ¿Os habéis pegado, te has pegado alguna torta o no? Vale. Gen 1, Gen 2, todo esto. Sistema, by bus, aviónica 1 y 2. Inverter Gen 1 y Standby Bus O. Se va cargando todo esto. Vamos a poner un poquito de luz. ¡Hola, Katy! No, hoy toca aviones. Estamos por Canadá. Vale, Yaw Damper. Mírala. Si no hay tractores, se va. Bueno, al menos seré sincera. ¿Qué más? Thank you. Buenas noches. Oh, ese canario. Muchas gracias por ese follow. Bueno, voy a salir. Por cierto, estoy ahí.
que estaba sin la cámara puesta. Bueno, ya tengo el motor ahí arrancado. Vale, vamos a preparar ahora la presurización. Vamos a llevar una altitud de 24.000 pies y lo ponemos en 24 y ahí está el 24. Aunque aquí ponga otro número, pero hay que fijarse en este de abajo también. Este sirve, ¿eh? Para el 24. Y ahora ponemos el oxígeno. Vale, esto ya se empieza a ver mejor. Y salimos por la pista 3-3. ¿Qué calles tengo que ir? Todo recto. Por aquí. Vale, ya está. Ya me aclaro. Vale, ponemos el callejero aquí. Yo creo que ya está todo. Vamos listos para rodar. Y vamos a poner taxi. Vale, vamos a movernos. Un puntito de flap. Vale, estamos en tierras en Canadá. Hice un vuelo súper largo la última vez desde Groenlandia hasta aquí. La etapa de hoy no es tan larga, son 435 millas. La que hice la última vez eran casi 700 millas. Y bueno, hoy no será tan largo. Ahora ya que... Vale, Katy. Y ahora, a medida que nos vayamos acercando a los Estados Unidos, ya... Ya se las he hecho al Suone. Pues eso, que cuando estemos ya por Estados Unidos las rutas las haré más cortas. Luego había pensado de que cuando llegue a Nueva York haría un vuelo visual por Nueva York. Vamos a ver lo que son los rascacielos, toda esa ciudad, vamos, lo que es Nueva York, Manhattan. Creo que es por aquí que... Vale, aquí es la pista. Qué bueno. Vale, aquí paro un momentito. Vamos a comprobar. Vale, esto. Transponder. Que se voy a poner un código 3223 a la Capicúa. Y lo voy a poner en non. Lo tenía que haber llevado en standby. Chaito. Lo tenía que haber llevado en stand-by lo que es el tiempo de rodaje, pero bueno, que se me olvida que cuando me tiro 2 días jugando al farming y después esto se me olvida. Vale, el condition lever en modo fly idle. Vale, luces, ponemos strobos, record. Vale, taxi las voy a dejar y ahora me alinearé con la pista y luego pondré las luces de aterrizaje. Vale, vamos a alinearnos. Vale, quieto ahí, quieto ahí. Ahora, vale. Ahora el heading, ahí. Ahí, piloto automático, lo tengo en heading, flight director, yaw damper. Vale, aquí hay que hacer muchas comprobaciones. Vamos al ataque. Vale, 100 nudos, vamos arriba. Tren arriba. Piloto automático activado. A ver, esto va subiendo. Vamos aminorando ya un poquito la potencia, que si no me va a pitar las alarmas. Vamos virando. Bueno, esperaremos un poquito. Que salgamos de lo que es la zona del aeropuerto. Este es un aeropuerto militar, ¿eh? Pero era el más cercano que tenía para hacer la travesía desde Groenlandia. No es un aeropuerto civil. Vale, ahora sí, vamos virando a izquierda. Y ahora voy a poner el piloto automático nav. Y en cuanto... Espérate, que esto lo voy a... Vale, y en cuanto coja el track del rumbo que tengo que llevar, vamos a virar un poco más. Enviamos a las de flap, caña, que coja más velocidad. Ya me suena la alarma. Vale, ahí. Vale, vamos a bajar el vertical speed.
que coja velocidad. Aquí nivel de transición es 18.000 pies, sigo recto y en cuanto intercepte la senda, la línea magenta, ya cogerá su rumbo. Que por cierto, el que quiera volar conmigo, estoy en el servidor de Europa del Oeste. Vale, ahora ya está cogiendo. Ahora ya está virando. Vale, y estoy haciendo la vuelta al mundo. Un World Tour. Estoy haciendo un World Tour que salí desde Palma de Mallorca. Fui subiendo por Europa hasta Islandia. Y ahora ya he cruzado lo que es el Atlántico, lo he cruzado lo he atravesado por Islandia, Groenlandia, y ahora estoy en Canadá. Voy a bajar hacia el sur, ahora me voy a dirigir hacia el sur. Cruzaré Estados Unidos, haré el Caribe, haré toda la zona de Guyana, Brasil, Uruguay, Argentina. Pasaré después por Tierra del Fuego, la zona a lo que es Chile. Pasaremos por Chile, subiremos hacia Perú, Ecuador, toda esa zona. Seguiremos subiendo, Colombia, Centroamérica, México, y subiremos otra vez a Estados Unidos, pero ya será en la parte de la zona del Pacífico, la costa del Pacífico. Un tramo de Canadá, Alaska, y luego cruzaremos a Rusia y seguiremos por Asia y así. Thank you. Muchas gracias por el follow, Cristianco. Eso, viva España. Viva España. Ole, ole, ole. Pues eso, voy a hacer, y siempre lo estoy haciendo con el mismo modelo de avión. Pues que estoy llevando la Pilatus PC-12 de carenado. Esta, vale, vamos a subir ya un poquito más de vertical speed a 1500. Y alcanzamos 10.000 pies. Ya podemos apagar las luces de landing. ¡Hala! Aquí, apagado. Estamos en la fase de ascenso. Voy en instrumental. Estoy haciendo la navegación por instrumentos, o sea, todo por aerovías o directo de un punto a otro. Por ejemplo, ahora voy desde aeropuerto, solo hay un punto, hay una intersección. Esto por la cifra de letras que son, esto debe ser un BOR. Así que voy de este aeropuerto a este BOR y de este BOR al otro aeropuerto. No tiene más puntos por donde paso. Es directo. Luego, en cada aeropuerto, si tiene procedimientos de llegada o de salida, pues se tienen que... Voy en instrumental. También así me aseguro de que si está totalmente encapotado o hace muy mal tiempo, pues poder aterrizar sin problemas. Lo malo es llegar a un aeropuerto que no tenga procedimientos de llegada, que sea, tienes que hacerlo en visual. Entonces, si tienes muy mala meteorología, ahí está complicado. Vale, vamos a ascender hasta 24.000 pies. Esta es la altitud que voy a llevar de crucero. Y en principio voy a tener vientos, vale, los tengo cruzados, pero favorables. Ahora, aquí, esta flechita de aquí y este número me indica el viento y la intensidad. Ahora va a 14 nudos. Y nosotros seguimos, esto es el avioncito, nosotros vamos en este sentido. Entonces lo tenemos cruzado, pero favorable. Un poco cruzado. Pero habrá momentos que lo tendremos más favorable. Me viene bien porque podré llevar una buena marcha. Y ahora siempre vamos rectos. Y aquí tengo una pantalla secundaria. Puedo cambiar la pantalla. Puedo ver aeropuertos más cercanos. Creo que también BOR. Weather. No se ve nada. Luego esta pantalla de aquí, que es el GTN 750.
Aquí puedo ver si hay un tráfico. Aquí me marca, me saldría un símbolo en rojo de tráfico si tengo un tráfico cerca. Luego terreno. Ahora me sale todo en negro. Esto viene bien, esta pantalla, por si voy a aterrizar en un aeropuerto que esté rodeado de montañas, para saber la profundidad que hay. El weather. Tenemos también pantalla de weather. Las cartas, que ahora mismo no estoy suscrito a Navigraph. Tengo que tener acceso a Navigraph y no los tengo. El flight plan, procedimientos, puntos cercanos, espacio aéreo, puntos de usuario, NDB, bordos. Esto no está operativo. Utilidades, ATC, vertical. Esto para calcular. Mira, y el fuel planning. Checklist, autopilot, tras. Pero también podemos controlar el autopilot aquí. Vale, venga, lo dejamos en la pantalla del mapa. Vale, estamos llegando ya a la altitud de crucero y hemos superado ya los 18.000 pies. Vamos a poner el altímetro estándar. Como tenemos los vientos, 18 nudos, cruzado, un poquito cruzado, favorable. ¿Cuánto vamos de ground speed? 226. Ahora cuando nivelemos y estemos en crucero aumentará la velocidad. Estadística. Tenemos un tiempo de... Nos queda 1 hora 44 para llegar al aeropuerto de destino. Ya empieza a nivelar. Ahora ya estamos en crucero. Esto va a ir acelerando. Vamos a encender las luces de carga. Y ahora vamos a ver que los pasajeros se pongan cómodos, que tomen el colacao. O sea, el reposabrazos. Ground speed de 282 nudos. Toma ya, 19 nudos. Cruzado favorable. Bueno, 18, entre 18 y 19. Aquí también nos dice los nudos que vamos 285 y todavía va a aumentar. Vale. Pues nada, tenemos una duración del vuelo de 1 hora 40 minutos. Vale, aquí tenemos, esto es Volanta, es una aplicación de Orbitz. Aquí me está haciendo el seguimiento del vuelo. Aquí en tiempo restante me queda 1 hora 16 ahora, ya han dejado de ser 1 hora 40 y algo. Ahora 1 hora 16 de vuelo. Esta es la hora estimada de llegada a las 23 horas Zulu, que serán las 12 de la noche. La real, aquí se está poniendo la real. En el simulador llevo otra hora. Y velocidad con respecto al suelo llevamos 290 nudos. Y vamos a una altitud de 22.000, bueno, según lo que detecta, 22.126. Yes, este avión, aunque veáis que parece una avioneta, pero es un avión un poquito más grande. Puede llevar hasta 9 pasajeros. Vendría a ser como una especie de jet privado, pero es turbohélice para vuelos regionales y bueno, de ejecutivos y tal. De hecho, ya veis a qué altitud estamos volando. Estoy a 24.000 pies tranquilamente. Lleva cabina presurizada, armado. Vale, y me quedan 319 millas para iniciar descenso. Tras podemos ver un vídeo de un aterrizaje de los que hice. Bueno, lo voy a preparar. ¿Qué hice el último día? No lo puedo poner el aterrizaje porque se cortó el directo. Ahora me he acordado. Bueno,
Se verá, saldrá mañana en YouTube. Hoy se publica un vídeo, a las 12 de la noche se publicará un vídeo que es de un vuelo que hice en VFR por Mallorca. Y mañana se publicará el que del directo que hice del World Tour, que fui de Narsarsuaq en Groenlandia hasta Goose Bay en Canadá. Bueno, he hecho un poquito de montaje porque, bueno, como se me cortó el directo, pude reiniciar el directo en Twitch, pero el directo de YouTube no lo pude reiniciar y ahí se perdió la conexión y nada. Pero bueno, he recuperado el vídeo, los vídeos que me quedaron de Twitch, me los he descargado y los he editado. Y bueno, he hecho un montaje ahí y así se puede ver el aterrizaje y todo eso. Y a ver, no hay nada de grande del otro mundo, no es un aterrizaje súper difícil. Bueno, además fue una aproximación en RNAV. Muy bien. Bueno, según el METAR de aquí donde vamos, estaba algo complicado de bien. No, India no. Yankee. Hoy que he puesto Merar. Ostras. Qué mal es. Charlie. Yankee. Golf. Vale, pues tenemos vientos procedentes de 350, 16 nudos, con ráfagas a 30 nudos, hasta 15 millas estatales. Broken a 4000 pies, temperatura 2 y punto de rocío menos. Voy a cambiar lo de que sale del temporizador. Vamos a poner el que si tiene que ponerlo, que ponga el de destino, que actualice el panel este. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al panel? Actualizar, a ver si ahora me indica ahí que estoy parado, queda congelado. Nada, me sale que está a 0 nudos y a 16.000 pies y que va, estoy más alto. Está parado, no va. Hoy el panel de vuelo no va. Supongo que mañana ya haré un vuelo ya pegaremos a Estados Unidos, entraremos. Y mientras estamos en crucero, voy a ver si encuentro una ciudad donde poder hacer la etapa de mañana. Y llegamos a Charlotta. Hombre, podríamos entrar. Probaría de llegar a Portland. Lo que no sé cuántas millas mañana ya podríamos entrar en Portland. No sé, parece una distancia muy larga. Bueno, si veo que es muy largo, podría hacer aeropuerto de Jammu. Todavía seguiríamos en Canadá, pero ya estaríamos ya bien pegaditos a Estados Unidos. Pero bueno, probaré a ver si puedo hacer Portland. Portland o Aeropuerto Internacional de Bangor. Esto ya es en Estados Unidos también. Bueno, el que me pille más cercaríamos en Estados Unidos. Luego de aquí, bueno, si llegásemos a Portland para otra futura llegada, podríamos hacer Filadelfia. Buah, eso ya tiene que ser una pasada, ¿no? Ah, bueno, y espérate que está en Nueva York, que nos pasamos Nueva York. Vale. Filadelfia nos cae más al sur, entonces tiene que... Para aterrizar de Nueva York tenemos Long Island, John Fitzgerald Kennedy. Pero bueno, es un aeropuerto muy grande, John Fitzgerald Kennedy. La Guardia, Teterboro, del condado de Winchester, aeropuerto del condado de Essex. Hay un montón de aeropuertos solo cerca de Nueva York. Aeropuerto Internacional Newark, Liverpool. Igual me decanto por el de La Guardia. Estaríamos cerca de Manhattan, igual sí. Pero bueno, eso ya sería
la próxima semana. Bueno, que la semana que viene le voy a dar al farming. Pues la próxima. De aquí 15 días. 15 días sí que haré otra vez Flight Simulator. Vale, nos queda una hora. Una hora de vuelo. Velocidad del suelo 274. Que tenemos viento cruzado ahora. Sí, ahora ha aumentado 30 nudos de viento cruzado. Ahora lo tenemos más 30 nudos y viento cruzado. Vale, esto nos hace ir un poquito más despacio, más lento y nos hace consumir un poco más de... Vale, mientras voy a ver a programar el ILS categoría 1, 110 decimal 9. Ah, mira, está en standby. 9, el curso hay que ponerlo en rumbo 27. Vale, voy a llevar navegación Hidden un momento. Sí, y mientras vamos a cambiar el CDI, le ponemos VLOC y vamos a poner el curso 27. Está en 356. Ay, esperad, aquí 27. Vale, volvemos a poner el modo GPS y en navegar. Vale, todo controlado. Seguimos con viento de 30 nudos y cruzado. Ha sido un buen momento para ir de noche. Total, voy a aterrizar en un aeropuerto que tiene ILS. ¿Qué más me da? Bueno, y en YouTube ayer noche subí un vídeo. No os perdáis el vídeo. Ahí tenéis la miniatura Riff integrado en Flight Simulator. Es una de las novedades que... Vale, ahora entramos en el Golfo de St. Lawrence. Vamos a la isla Prince Edward Island. Pasaremos por encima de Anticosti Island. Ahora ha aumentado el viento, 34 nudos, viento cruzado. Y encarado. Ahora es encarado. Para ser un golfo es enorme. Es bestial lo que es de gran mar. Ya salimos. Pasaremos por encima de la isla Anticosta. Hoy sí los vientos son de ráfaga 30 nudos, será movidito, el aterrizaje va a ser algo movidito. Y ahora la hora estimada de llegada se está atrasando, serán las 23 horas 5. Nos atrasamos por el viento cruzado. Quedan 222,43 nudos aumentados de componente. Aún así va a estar algo cruzado en el aterrizaje. Y tenemos lluvia, grados, hombre, sí, snow, es nieve, rain, es lluvia, agua nieve. Puede que sea de agua y gol, vale, sí. Chubascos de nieve, agua nieve. Está haciendo agua nieve, altímetro 30 temperatura de 3 grados y punto rocío -5. Quedan 45 minutos. Aquí, 44 ahora. Nuestra velocidad con respecto al suelo está a ver si luego se viene un poquito más favorable. 56 nudos. Estamos encima de la isla llamada Anticosti. Ahí. Vale, pues estamos pasando justo encima. Ahora 64 nudos de viento cruzado. Vamos a 248 nudos. Y nos quedan por recorrer 105 millas para iniciar. Bueno, el panel bueno, va marcando línea roja. La línea roja va avanzando. Aunque no ponga la velocidad, va avanzando. Vamos a 246 nudos de ground speed. Aquí la ground speed, 246 nudos. La indicada vendría a ser aquí. No llega a 200 nudos. Unos 180, 90, 195 nudos de indicada. La ground speed sería este valor de aquí.
244 ahora. El viento nos está haciendo la puñeta porque lo tenemos bastante cruzado y encarado. Hemos empezado bien, que lo teníamos casi en cola. Vamos a hacer otra cosa, vamos a probar de hacer un cambiar a poco. Vamos a cambiar de nivel, a ver si bajamos un poco, el viento no sea tan fuerte y podamos por debajo de estos vientos conseguimos ganar más velocidad. Vale, vamos a acelerar ahora. El viento también es un poco algo fuerte también, 63. Bueno, pero a 24.000 pies teníamos viento de 70, de 70. No sé si aquí no será tan fuerte. Estaría bien coger una corriente en chorro favorable. Buah, ahí ya nos ponemos casi a 300. A ver, la llegada se está retrasando ya 9 minutos. Tiempo restante 35 minutos. Vale, me falta 107 millas para iniciar el combustible. Ahora ya está por debajo de la mitad. Los depósitos están divididos en 4 partes. Ya full. AF. 3 partes, 2 partes, 1 parte. Vale, estamos por debajo de la mitad. 100 millas pasan rápido. Y empezaremos a 40 millas para llegar al aeropuerto de Charlottetown. Tenemos 98 millas para iniciar. Tengo que estar por debajo de 210 nudos. No puedo ir más rápido. Y en Bilri a 2000 o por encima. Esta parte de Canadá, en esta época del año, pues tanto te puede hacer nieve, nieve, agua, un día soleado te puede hacer calor, yo que sé, es muy variable. Bueno, voy a ver si encuentro algo de la ciudad donde Canadá. Vamos a ver qué nos pone aquí en la Wikipedia. Vamos a ver qué nos pone. Es provincia de Isla del Príncipe Eduardo. Vale, Charlottetown es una ciudad canadiense y la capital de la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo. La ciudad fue incorporada por primera vez como un pueblo en 1855 y designada como ciudad en 1885. También es la sede del condado de Queen. Creo que está en la zona de Canadá que se habla más francés. Pero bueno, no me pone nada aquí, del idioma. Bueno, según pone aquí, la educación pública en inglés, grados del 1 al 12. Conviven las dos, se hablan las dos lenguas, inglés y francés. Ya para iniciar descenso. Vale, ahora lo tenemos favorable. Vamos a 352 nudos. ¡Hostia puta! ¡Toma ya! Después de tener el viento cruzado, ahora lo tenemos más favorable aquí. Pero bueno, no voy a extender más. Me voy a mantener a 22.000 pies. Porque ya por lo que me queda, ya me quedo en este nivel de vuelo. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Vamos a ver. En Volanta, llamado de llegada en las 12 y 1 minuto de esta noche. En 14 minutos estamos en Charlottetown. Bueno, nuestro avioncito es este. Ya casi vamos a velocidad de Jumbo. Casi, ¿eh? No es la velocidad de Jumbo. Pero casi. Va 100 nudos más rápido todavía. Bueno, y cualquier jet privado en... hemos dicho... 2.000 pies. Pues 2.000 pies que vamos a preparar. Lo dejamos ahí. Prepara ya iniciar descenso. En más rápido, 5 millas para iniciar descenso.
Esto está pasando ya muy rápido. Ahora se nota que el viento ya nos viene favorable. Vamos a poner 1200 MC LED. Haría falta saber cuántas millas estamos de esta 2000 y nos queda 38. Bueno, pondré 60 y bajando a 1200. ¿Lo he hecho bien? Ah, espérate, target altitud. No, espérate, que estamos a 22 a mi manera. Estado. Vale, ya hay que iniciar descenso. 7 millas para iniciar. Vale, empezamos. Ya vamos a hacer los vuelos tal cual, sin acelerar el tiempo. Da una hora. Que tarda 2. Y si tarda 3 o 4, pues 4. Lo que pasa es que con 4 horas, pues ya hay que tomárselo con calma. Si hay que hacer algo por casa, pues se hacía vuelos de esos largos, de 5 horas, incluso 12 horas. Los long range, cogía el 747, salía de noche, me iba a dormir y a la mañana siguiente lo aterrizaba. Esto lo hacía con el F6, ya el altímetro del Caucaría. Ah, claro, es aquí. Vale. Yo le daba al estándar. Vale. Si poco a poco me iré aprendiendo este avión, haciendo todos los vuelos con la Pilatus PC-12. Bueno, con cualquier avión, pero siempre cogiendo el mismo. Llegas a aprendértelo al enviar el mapa. Veamos más la ciudad. Vale, elevación del aeropuerto. Vamos a ver qué elevación tiene. Sintonizar el ILS. 40 nudos de viento favorable. Cabe recordar que en el aeropuerto de Charlottetown hay ráfagas de 30 ráfagas a 29, tendría que estar a 2000 dentro de nada. Ahora a nivelar la mesa en recta final. Vale, ahora hago la espera. Vale, mira ahora. Claro, porque ahí voy con V. Vale, punto de flag. La próxima. Quitamos piloto automático, tirando para abajo. Tren abajo, flag, la pista. Vale, ahí va, vale, ahí vamos. Ahí vamos. Despacito. Vale, ahí. Flash arriba. Sale a apagar las luces. Landing. Ponemos las de taxi. Epa, que me paso callejero. Vale, es que me he metido en una pista en la cruzada. Vale, tengo que hacer un bata en las zonas de paro al pequeño, pues las 12:15 más o menos. Más o menos es la hora prevista. Y ahora será a la derecha. Y cuando encuentre una calle de rodaje, vale, trobos apagadas, reconocimiento apagadas. Ver, nos ponemos en esta rodando. Vamos hasta puerto taxi 2, gen 1, apagamos aviónica, lever, catagar y batería 1 y 2 apagadas. Listo, pues hemos llegado. Reto, welcome to Prince Edward Island, Charlottetown. Vale, pues vamos a ver qué el resultado con Air Hauler 2. Parto pantalla. Vale, pues satisfacción de pasajeros. Finalizamos el monitoreo. Vale, vamos ahora al volanta. Vamos a revisar el vuelo. Al final hemos estado 1 hora 58 minutos. Distancia 467 millas. Bueno, al final se ha hecho un poquito más. El tiempo de la aproximación y todo eso. Fuerza en el aterrizaje menos 194. Fuerza G1 con 11. Ah, no, bloquear tiempo real. Vale, tiempo de vuelo 1 hora 46. Vale, 1 hora 46 de vuelo. Vale, más o menos lo que me salía en SimBrief, ¿eh? En SimBrief me ponía que estaría 1 hora 45 minutos. Vale, más o menos eso. Bueno, pues mañana, a ver, vamos a ver aquí en Little Map.
A ver qué ruta me podría venir bien. Vale, borro este plan de vuelo. Parter en Charlottetown. Había visto Portland. A ver cuál. 44. Una hora 26. Bueno, esto es en línea recta. Se supone que es en línea recta. Tal. Luego tendría que mirar las aerovías. A ver, tal, aquí igual. Igual puede haber un poquito más. Pero bueno, ya para tener una idea. Así que de aquí ya mañana nos metemos en Estados Unidos. Vale, chicos, pues nada, lo vamos dejando por aquí. A ver si quién hay por aquí para hacer una raid. Está Ichanti. Está Ichanti, que hace tiempo que no le hago una raid. Aunque seamos, ¿cuántos somos? Somos 5. Venga, le hacemos una raid a Ien. Pues nada, voy a hacerle un copia-pega. Y a ver qué está haciendo. Al menos está con un 4. Venga, os dejo con Ichanti 20. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a seguir con el vuelo. Venga, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.